su nombre. Sin duda alguna, hermanos, que aquí está la presencia del Señor. El Señor ha prometido que donde 2 o 3 congregados en su nombre estén en medio de ellos, Él estará. Y si hay alguien que nos falla, es el Dios. Siempre está presente. Damos gracias a Dios, hermano, porque estamos oyendo los testimonios de lo que Dios hace. Hemos estado hablando que es mejor acudir a Dios que acudir a la carrera de los hospitales. Dios siempre nos atiende. Amén. Ahora, con esto no le quiero decir que nunca visite un hospital, pero siempre acudamos primeramente a Dios. Amén. Para que sea Dios tomando el control, sea Dios ayudándonos. Sabemos que Dios es poderoso. Amén. Y vuelvo y le repito, no vaya a malentender que yo estoy diciendo que es pecado. No estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que siempre acudamos a Dios primero. Amén. En todo tiempo acudamos a Dios primero. Y si ya pues usted oró y pidió oración y no recibió, dígale: Señor, ya clamamos a ti, no me queda de otra que ir para el hospital. Amén. Pero yo sé que en la mayoría de veces Dios obra. Y hemos visto aquí, yo sé que si se le dieron tiempo a varios aquí testificaron de lo que Dios estaba haciendo. Amén. Acuérdense que hay cosas que es para que la gloria de Dios se manifieste. Y por eso nosotros estamos dispuestos a seguir, pase lo que pase, venga lo que venga. Con Cristo somos más que vencedores. Como dice también, lo mejor es que nuestra vida en el Señor está segura. Amén. Y nosotros tenemos que estar conscientes de algo. No fuimos creados para ser eternos en este cuerpo. Así. Pero sí hay una eternidad en Cristo Jesús. Y por eso tenemos que esforzarnos cada día. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí hay aflicciones, tribulaciones, pero nos esperan tiempos de gloria con Cristo Jesús en la eternidad. Yo les decía el domingo que esto que está pasando no solo a la iglesia, pero también les decía que a veces la que se muestra más miedosa es la iglesia. Pero usted no es de esos miedos. Usted es de los que le creen a Dios. Yo me recuerdo que parece que empezando la pandemia yo prediqué un mensaje, era que no tuviéramos miedo, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. No sé si recuerdan que en un ayuno Dios me dio una palabra. ¿Se recuerdan algunos? Amén. Y parece que el enemigo quería volver a poner miedo a muchas personas. Pero quiero decirles que mayor es Dios. Y si usted está en las manos de Dios, oiga lo que le estoy diciendo. No va a ser cuando diga el virus, no va a ser cuando digan los doctores, no va a ser cuando diga el diablo, va a ser cuando Dios diga: yo te necesito ya que abrir. Si estamos en las manos de Dios. Esa es la diferencia, estar en las manos de Dios. Jesús dijo: el que está en mis manos, nadie lo puede arrebatar. Entonces, si estamos en las manos de Dios, usted le puede dar lo que le dé. Pero si Dios dice: no, tú vas a seguir. La ciencia puede decir: te quedan horas. Dios dice: te quedan años más todavía. Ahora, ¿quién tiene más poder? ¿Los hombres o Dios? No les escuché mucho a algunos. ¿Quién tiene más poder? ¿Los hombres o Dios? Claro que sí. Dios es todopoderoso. Es más, hay personas que ya los han hecho como que se fueron y Dios los vuelve a traer a la vida. Y en la Biblia tenemos a uno que tenía 4 días de haberse ido y Dios lo volvió a traer a la vida. Y ese Dios de la Biblia es el mismo que nosotros adoramos aquí. Es el mismo que estamos esperando. ¿Cuántos levantan esa mano y me dicen gloria a Él esta noche? ¿Cuánto da gloria a Dios esta noche? ¡Aleluya! Parece que por allá vi un amigo, creo que nos visita por primera vez. Por allá creo que está con el hermano Ronald. Levante su mano. Dios le bendiga, bienvenido. Dios le bendiga.
Bienvenido, hermanos. También el hermano David, desde el año pasado no lo mirábamos, pero está aquí. Bueno, algunos desde el año pasado no lo veíamos, pero hoy están aquí. ¡Qué bendición! Amén. Hermanos, démosle con todo lo que Cristo pronto viene. No desmayemos, amén. Hay un predicador para esta noche que dice: ¿qué hora me pasa el pastor? Quiero dejar con todos nosotros el hermano Samir, que es el encargado de compartir la palabra de esta noche. Así que prestemos atención a la palabra de Dios. Amén. No vaya mucho al baño, a no ser de que ande un poquito mal del estómago. Pero de ahí, quédese tranquilo, aguante. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga más. ¿Quién vive? Ya su nombre, ya su nombre. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto está en victoria? Gloria a Dios. Sabemos que la vida del cristiano es de victoria. Amén, aleluya. Que haya luchas, hay que haya pruebas, pero el Señor siempre nos saca en victoria. Por eso vale la pena adorar el nombre del Señor. Por eso vale la pena bendecir el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y así sean bienvenidos todos, amén, a la casa de Dios. Amén, gloria a Dios, donde su presencia se ha hecho sentir, donde su presencia ha sanado, ha libertado. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Le doy gracias a Dios por este privilegio, a mi pastor por la confianza. Amén, gloria a Dios, aleluya. Sabemos que solo somos instrumentos en las manos del Señor, porque yo lo puedo ver, pero yo no sé el problema, yo no sé la dificultad, yo no sé el problema que usted trae, pero Dios sí lo sabe. Y Dios, cuando Dios habla, ¿quién no hablará? Dice la Biblia. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así que póngase de pie, amén, gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios. Gloria a Dios, en Éxodo capítulo 17, versículo 12. Gloria a Dios, aleluya. Cuando todo lo tenga, me contesta con amén. Gloria a Dios, aleluya. Y si hay un amigo ahí cerca de donde usted, compártale la Biblia. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús, aleluya. ¿Lo tenemos todos, amados hermanos? ¿Lo tenemos todos, amados hermanos? Amén, gloria a Dios. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y la iglesia que se va con el Señor dice: amén. Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Gloria a Dios, aleluya, oramos, amén, gloria a Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias Padre, bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Oh, gracias Padre amado, bendito sea tu nombre, porque su nombre ha sido glorificado, Padre amado, su nombre ha sido glorificado, Padre. Gracias Señor, porque usted, Señor Jesús, su presencia se ha hecho sentir, Padre amado, en el nombre poderoso. Su presencia, Padre amado, ha llenado los corazones. Oh, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, yo declaro, Padre amado, todo plan de los brujos, de los satanistas, de los hechiceros, de los santeros, en el nombre poderoso destruido por la sangre de Cristo, en el nombre poderoso, en el nombre de Jesús. Sea su Espíritu Santo, sea su Espíritu Santo hablando a través de mí, en el nombre poderoso. Que todo plan, Señor Jesús, de las tinieblas sea, en el nombre poderoso, sean limpiadas en el nombre de Jesús. Oh, todo el que vino enfermo, reciba sanidad. Todo el que vino cansado, reciba fortaleza en el nombre poderoso. Que todo aquel que vino triste, reciba esa felicidad, ese gozo en el nombre poderoso, en el nombre de Jesús. Oh, Padre amado, que el que vino, Padre amado,
vacío se vaya lleno. Oh Padre amado, oh Señor Jesús, en el nombre poderoso que el amigo, Señor. Oh Padre amado, en el nombre poderoso, oh Padre que vino, Señor Jesús, se lleve, Señor amado, a usted, Jesús, en su corazón, en el nombre poderoso, en el nombre de Jesús. Oh, porque usted es el que hace, Espíritu Santo, usted es el que toca los corazones, que discierne la mente. Oh, gracias, Padre amado, muchas gracias, Padre amado, porque su diestra nos ha sostenido, porque usted nos ha sostenido. Oh, gracias, Padre amado. Oh, gracias, Señor Jesús. La presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar. Oh, si usted no lo ha sentido, dígale: aquí estoy, Espíritu Santo. Aquí estoy, 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 aquí estoy. Seguro estoy que el Espíritu Santo va a descender ahí y lo va a abrazar desde la coloría de la cabeza hasta la planta de sus pies, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Espíritu Santo. Oh, reciba toda la honra, reciba toda la alabanza, Padre. Oh, gracias, Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor Jesús. Puede sentarse. Gloria a Dios, aleluya. Pero que no baje la alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El tema de esta noche es: Iglesia, no bajes las manos porque la victoria se acerca. Oh, Espíritu Santo de Dios, denle la mano a su hermano y dígale: no bajes la mano porque la victoria se acerca. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No bajes la mano porque la victoria se acerca. Amados hermanos, sabemos que la Biblia nos habla, sabemos, amados hermanos, que este es un mapa que el Señor nos ha dejado para que nos guiemos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y sabemos que estamos en los tiempos finales, sabemos que estamos en un mundo que va en mal en peor, sabemos que la ciencia se ha aumentado, sabemos que la maldad se ha aumentado, amados hermanos, pero déjeme decirle que es tiempo, amén, gloria a Dios, que para que la iglesia se ponga feliz, es tiempo, amén, gloria a Dios, para que la iglesia se ponga contenta, amados hermanos, porque la Biblia a mí me dice que eso significa que la trompeta está por sonar, que eso significa que Cristo viene, que eso significa que pronto lo veremos en esta tierra, que eso significa que el Señor viene por su iglesia. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Oh, gracias, Cristo Jesús, amados hermanos. Y usted debe decir por qué. Porque a veces no siento deseo de ir al culto, porque a veces me siento cansado solo para ir al culto. Porque déjeme decirle que el plan del enemigo no es que lo quiera tener aquí, pero déjeme decirle que usted es hijo de Dios, que usted es hijo del Altísimo, y no va a hacer lo que el diablo diga, sino que va a hacer lo que el Espíritu Santo le diga. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gracias Jesús, gracias Jesús. Oh, Cristo vive, gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, la palabra que leímos, gloria a Dios, dice que el pueblo de Israel, amén, gloria a Dios, estaba peleando con Amalek. Gloria a Dios, aleluya. Y dice, amados hermanos, que le dice Moisés a Josué: escogen a los varones y sal a pelear contra Amalek. Gloria a Dios, aleluya. Y dice: mañana yo estaré sobre la cumbre
sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Oiga el 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Amados hermanos, estos hombres hicieron, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, un paso de fe. Gloria a Dios, aleluya, esos hombres hicieron, amén, gloria a Dios, un paso de fe, así como nosotros hacemos cuando venimos a la casa de Dios, así como nosotros hacemos al venir a guardar tiempo para venir a adorar el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Me decía el pastor que hay muchos que corren al hospital, hay muchos que corren a las manos humanas, pero déjeme decirle que no es el tiempo para correr a las manos humanas, sino que es tiempo de correr a Dios, de estar en las manos del Señor, de estar con las lámparas encendidas. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y si le vuelvo a leer y dice: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mis manos. Estos hombres sabían que solo la mano de Dios podía hacerlos que salieran en victoria en esa guerra. Amén, gloria a Dios, así como la guerra, lo que nosotros, amados hermanos, desde el día que aceptamos al Señor, nosotros, amén, gloria a Dios, empezamos una guerra espiritual. Y desde el día que nosotros le decimos al Señor: Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Desde ese día, amado hermano, el enemigo, desde ese día el enemigo lo pone, amén, gloria a Dios, en la mira. Pero déjeme decirle que no tenga miedo, porque el Cristo de la gloria está con nosotros. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, el sábado, a mí cuando yo estaba orando, el Espíritu Santo me administraba, Hay muchas caras tristes, hay muchos corazones tristes, déjenme decirle que somos humanos, amén, gloria a Dios, pero tenemos que dejar de un lado, amén, gloria a Dios, el sentir de esta carne, amén, gloria a Dios. Tenemos que dejar de un lado lo que el espíritu inmundo quiere hacerlo, poner en nuestros corazones. Porque el espíritu inmundo, amén, gloria a Dios, quiere poner tristeza, miedo en sus corazones. Quiere poner esa duda, amén, gloria a Dios, esa duda. Pero déjeme decirle otra cosa: que los que confían en Jehová no serán avergonzados. Que los que confían en Jehová no serán avergonzados. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados hermanos, acerquémonos al trono de la gracia, acerquémonos más a Dios, y seguro estoy que usted en la enfermedad, en la tristeza, en todo tiempo usted va a ser un hombre de victoria. En todo tiempo usted va a ser un hombre que nadie lo va a poder detener, nadie lo va a poder detener, nadie lo va a poder detener. De seguro que usted va a seguir lo que Dios le diga. Amén, gloria a Dios, aleluya. Si alguien cree eso, levante su mano y adore el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gracias Cristo, gracias Señor. Gracias Padre amado. Y sigamos leyendo y dice: y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano,
Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, cuando nosotros bajamos la mano de oración, bajamos las manos de alabanza, bajamos las manos de búsqueda al Señor, debe decirle que ahí empieza usted a sentir un vacío, que ahí empieza usted que se siente solo, ahí empieza a sentir usted, amado hermano, que no puede, pero es porque usted está perdiendo al gozo del Señor, es porque usted está perdiendo el Espíritu Santo. Amado hermano, ¿y por qué lo perdemos a veces? Porque se nos hace casualidad de que nosotros primero perdemos un culto, después otro y después nos hace casualidad y después ya no tenemos ese deseo de estar en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, en la casa de Dios, en la casa de Dios. A mí me sorprende a ver cómo el salmista David dijo, a ver, gloria a Dios, aleluya. En la palabra de Dios dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Oiga, amado hermano, que esté yo todos los días de mi vida. Ese hombre sabía que estar en la casa de Dios era lo más hermoso. Es lo más hermoso, a ver, gloria a Dios, aleluya. Para contemplar la hermosura de Jehová. Amados hermanos, cuando habla de contemplar la hermosura de Jehová, habla cuando el Espíritu Santo nos toca, cuando el Espíritu Santo nos administra. Y para adquirir en su templo, amado hermano, cada vez que nosotros venimos al culto, no es para perder el tiempo, no es porque no tengamos nada que hacer, no, sino que para aprender más de Dios, para saber más de Dios, para saber cómo salir de la prueba, para saber cómo adorar el nombre del Señor en todo tiempo. Para que el Espíritu Santo siempre esté adentro de nosotros, para que el Espíritu Santo nos diga, adora a Dios aunque te sientas triste, adora a Dios aunque te sientas enfermo, aunque sientas que ya no puedes, aunque sientas que ya no puedes, pero ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo, y debe decirle que aunque usted esté enfermo, aunque usted esté alguna dolencia, si usted tiene a Dios, usted va a estar en victoria, porque si usted no debe decirle, amado hermano, gracias Señor Jesús, porque debe decirle que usted puede estar sanito, usted puede estar sanito físicamente, pero si no tiene a Dios, usted está enfermo, interiormente, usted está enfermo, pero si usted tiene a Dios, usted lo tiene todo, Oh Santo Espíritu, siento la gloria de Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, gracias Jesús. Porque déjeme decirle, amado hermano, que todo lo que se opone no es de Dios. Todo lo que se opone, que usted quiera venir a la iglesia, que sea cansancio, que sea lo que sea, pero no es de Dios. Todo lo que lo evita que usted busque de Dios, no es de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahí el Señor es donde se glorifica. Amén, gloria a Dios, porque el pastor hablaba, amén, gloria a Dios, que en las dificultades y las enfermedades es para ver la gloria de Dios. Es para ver la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Leamos el 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella.
Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga eso. Dios bendiga primeramente al pastor y a esos hermanos que siempre están ahí. Siempre están ahí diciéndole, hermanos, sigamos adelante, hermanos, no retrocedamos. Porque, a ver, gloria a Dios, sus varones están haciendo como Aarón y Hur con Moisés. Gloria a Dios, aleluya. Eso ven a entender, a ver, gloria a Dios, que tenemos que tener unidad, a ver, gloria a Dios, si un hermano, a ver, gloria a Dios, no quiere seguir, gloria a Dios, aleluya, pidámosle a Dios, a ver, gloria a Dios, que sea Él, a ver, allí, o llamándole, a ver, gloria a Dios, aleluya, no decir no, el problema de mi hermano no es mi problema, a ver, gloria a Dios, no, sino que digamos, si el hermano está, el problema de mi hermano es mi problema, el gozo del hermano es mi gozo. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y si usted está pasando esa situación de dificultad, déjese ayudar, a ver, gloria a Dios. No diga, como el hermano no está pasando el problema, no, como el hermano no está pasando la dificultad, no, por eso es que me viene a decir, como él no es el que está en mis zapatos, déjeme decirle que el hermano quiere ver un hombre victorioso en usted, el hermano quiere ver un hombre guerrero, el hermano quiere verlo allá en la patria celestial. Déselo fuerte. Oh, gracias Cristo de la gloria. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Sigamos leyendo, dice: y Josué deshizo valer a su pueblo a filo de espada. Amados hermanos, hay algo que a mí me sorprende de Moisés. Amados hermanos, Moisés sabía, ve, gloria a Dios, que si él bajaba la mano, el pueblo prevalecía. A ver, el pueblo iba a ser derrotado. A ver, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero él no se cansó. A ver, gloria a Dios, se cansó, dice la Biblia, pero se dejó ayudar. A ver, gloria a Dios, aleluya. Hay muchas personas, yo sé que no hay aquí, pero hay muchas personas que están pasando el problema, y le dice, y a veces el Señor usa a los siervos que le dice, dile a mi hijo que se esfuerce, que ore. Y a veces, amados hermanos, a veces no hacemos lo que el siervo le dice, sino que en vez de correr a lo que el siervo dice, hacemos lo contrario. No, amado hermano, sabemos que adoramos un Dios que sabe lo que uno está pasando. Adoramos un Dios que Él sabe cuáles son nuestras dificultades, pero Él está para ayudarnos. Pero primero tenemos que acercarnos a Él. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Cuando Moisés dejaba de orar, cesaba el derramamiento del poder divino para su pueblo. Amados hermanos, en la oración está la victoria. En la oración está la victoria. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, deben testificarle que yo hubo un tiempo, amado hermano, que yo me levantaba y así me dormía
me dormía y no escuchaba ni la alarma y solo me ponía de pie, amado hermano. Y sabe cómo el enemigo que en la desesperación de salir hace que uno se olvide de orar, hace que uno se olvide, amén, gloria a Dios, que tiene que poner ese día en las manos de Dios. Y déjeme decirle que ese día no fue un día que yo dije wow, pero dije, sí, ese día, amado hermano, fue un día que yo dije, no vuelvo a salir de la casa sin orar, no vuelvo a salir de la casa sin ponerlo en la mano de Dios. Porque después no nos preguntemos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Y ve que al siguiente día, amado hermano, vuelve a pasar lo mismo, pero que yo me estoy poniendo los zapatos, amado. Resulta que yo me pongo de rodillas para ponérmelo así, digo yo, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo me hizo que me pusiera de rodillas. Y ahí vine y le digo, Señor, gracias, 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 gracias. Le pongo este día en su mano, le pongo ese día en su mano, en el nombre de Jesús. Oh, gracias Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gracias Jesús. Debe decirle, amado hermanos, que no hay por nada que temer, porque Cristo está con nosotros. Y para eso, gloria a Dios, aleluya, quiero llevarlos a un texto, gloria a Dios, que a mí me llena de gozo, gloria a Dios, aleluya. Vamos, Apocalipsis, gloria a Dios, aleluya, capítulo 2, versículo 10. Sabemos que el Espíritu Santo, amén, gloria a Dios, le habla a la iglesia, amén, gloria a Dios, de Esmirna. Pero déjeme decirle que esto nos habla a nosotros en este tiempo. Gloria a Dios, aleluya, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amado hermano, vale la pena sufrir por el nombre del Señor. Vale la pena, ven, gloria a Dios, venir hasta siquiera como un pie ahí a la casa de Dios. Pero que aquí en adelante, amados hermanos, digamos, no me voy a perder un culto, no me voy a perder una bendición, no me voy a perder lo que el Señor quiere para nosotros, en el nombre de Jesús.